¿Cómo desarrollar el carácter bíblicamente? ¿Cómo desarrollar el carácter bíblicamente? Es el nombre de la predicación correspondiente a este estudio sistemático de la segunda carta a los Corintios. En esta oportunidad vamos a estar escudriñando el capítulo 6. ¿Listo? El capítulo 6. Ahora, para recordar un poco y conectarnos con el contexto que venimos trabajando, recordemos que en el capítulo anterior el apóstol Pablo viene exponiendo la verdad del sacrificio de Cristo a los corintios. Es decir, él en ausencia escribe una carta, redacta una segunda carta a la iglesia local ubicada en la ciudad de Corinto. Y en el capítulo 5 el apóstol les viene contando, les viene recordando a sus discípulos, a los que formó por 1 año y medio presencialmente, tiempo atrás, les recuerda el evangelio de Jesucristo. Él tiene que recordarles, básicamente les expone la verdad del sacrificio del Hijo de Dios, quien es Cristo. ¿Qué hace Pablo en el capítulo 5? Por eso lo leíamos previamente al 6, lo recordábamos. Pues que Dios está reconciliando, les dice Pablo, que Dios está reconciliando al hombre con su Creador. Esto es una verdad consignada en la palabra de Dios. Pablo les recuerda a la iglesia local de Corinto que Dios, el único Dios verdadero, aquel que creó absolutamente todo lo que existe, ese Dios eterno, ese Dios perfecto, todopoderoso, está reconciliando al hombre con su Creador. ¿Y por qué Dios tiene que reconciliar al hombre con su Creador? Pues Pablo se los explica a los corintios en el capítulo 5. Les recuerda que por causa del pecado, toda la raza humana está completamente enemistada con Dios. Esto es algo que tiene que hacer Pablo, porque a los corintios se les olvidó. Ahora, a los corintios se les olvida, y a muchos de nosotros, atrevería yo a decirme, lo ignoramos en nuestro contexto actual. Es una verdad que el ser humano ignora. El hombre, de forma natural, piensa y engañado considera que es hijo de Dios tan solo porque nació. Pero las escrituras son muy claras y nos recuerdan algo puntual, y es que somos absolutamente todos los seres humanos criaturas creadas por Dios, pero no somos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Yo no soy padre, pero he escuchado a muchos papitos y lo hacen de buena fe. Oran a Dios por sus papitos y por sus hijos y creen y normalizan y creen que sus hijos son hijos de Dios. Pero ¿quién es hijo de Dios? Bíblicamente, hermanos. No subjetivamente, no lo que pienses tú o lo que piense yo. ¿Qué dice la Biblia acerca de el ser o no ser hijo de Dios? Pues es sencillo, hermanos. Y aquí Pablo lo desarrolla en el capítulo 5. Los seres humanos somos criaturas creadas por Dios, pero estamos como criaturas enemistados con Dios, por un sencillo, pero al mismo tiempo profundo detalle, y es el pecado. Dice la Biblia en el libro de Romanos que absolutamente todos hemos pecado, y por cuanto todos somos pecadores, todos estamos destituidos del reino de Dios. Esto era lo que enseñaba Jesucristo, y por eso no lo querían. Porque el mundo no quiere escuchar esta noticia. El mundo quisiera escuchar a un Jesús que pone a un lado el tema de el pecado y somos hijos de Dios, pero ese no era el Señor. Y ese no es el Dios de la Biblia. Todo lo contrario, la Biblia nos presenta una noticia importante aquí. Y es que el ser humano es una criatura creada por Dios que necesita reconciliarse con Dios. ¿Y por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? Porque estamos en conflicto con el Señor. Incluso desde el vientre de nuestra madre.
Habrá alguien que piensa y diga, no, pero si los bebés son buenos, son justos, no han hecho nada malo. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que por causa del pecado de un hombre, del primer hombre, pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos somos pecadores. En ese orden de ideas no hay justo ni siquiera uno. Por esa razón necesitamos reconciliarnos con Dios. Y una de las razones por las cuales tú estás acá sea esa, tu oportunidad de reconciliarte con Dios. Ahora, usted tal vez estará preguntando lo que se preguntan los corintios al leer el capítulo 5. Bueno, el ser humano está enemistado con Dios, necesita reconciliarse con Dios. Somos criaturas, listo. ¿Cómo nos volvemos hijos de Dios? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Como lo acabamos de leer, por medio de el único camino al Padre. Es decir, el Dios verdadero quiere reconciliarse con el mundo. Y Él planea hacerlo de la siguiente manera: enviando a su único Hijo, el Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesucristo, para que por medio de el Hijo de Dios, que es justo, el único justo, el hombre pueda reconciliarse con Dios. ¿Quién se convierte en hijo de Dios? ¿Cómo pasamos de criaturas a hijos de Dios? Se convierte en hijo de Dios aquel que se reconcilia con el Dios eterno. ¿Y cómo nos reconciliamos con el Dios eterno? Siguiendo a su Hijo Jesucristo. Creyendo que Dios envió desde su lugar celestial a su Hijo, a su único Hijo, aquel que no pecó nunca, para que encarnado viniese a la tierra y recibiese la ira del Padre. Ojo con esto. Es el Padre derramando su ira sobre el Hijo. Es el Hijo recibiendo la ira del Padre. ¿Para qué? Para que aquellos que creamos que Cristo es nuestro camino al Padre y nuestra oportunidad de reconciliarnos con Él, podamos ser nuevamente, valga la redundancia, aceptados como parte de la familia de Dios, reconciliados con Dios. Hay perdón, hay restauración, hay reconciliación de quien cree y se arrepiente de sus pecados. Es decir, aquella criatura que delante de Cristo reconoce que es pecador, reconoce que no hay bondad en mí, soy pecador y me arrepiento de mi pecado y vengo a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, este tendrá reconciliación con Dios. Mientras no exista la vocación de estar en este lugar, propiamente hablando de la iglesia de Jesucristo, mientras no exista la vocación de venir delante del mismo Jesucristo en arrepentimiento y fe, no habrá reconciliación. No habrá reconciliación. Y seguiremos en el estado de criaturas enemistadas con Dios. Ahora, imagínense lo siguiente. Los corintios necesitan recordar esto porque en el contexto del siglo I, en dicha ciudad y en ciudades aledañas, había muchas criaturas enemistadas con Dios, lejos de Cristo, pero muy religiosas. Es ese típico, o esa persona muy común, muy popular, que es activamente religioso, pero que no quiere nada con el Hijo de Dios. Entonces, los corintios estaban como confundiendo y no sabían discriminar en lo que significa ser religioso y lo que significa ser hijo de Dios. No sabían discriminar lo que significa ser cristiandad o ser cristiano. Por eso el apóstol Pablo se toma el atrevimiento de anunciarles y de recordarles la necesidad de reconciliarnos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, los anima a ser no solamente agradecidos por la obra de reconciliación con Cristo, a ellos como iglesia local de Corinto, sino también les anima a ser embajadores en el nombre
de Cristo ante el mundo, ¿lo recuerdan? Él les dice, ustedes no solamente han sido reconciliados, qué bendición, eso es gracia, sino que ahora tienen que ser embajadores. ¿Y qué papel tiene un embajador? Pues anuncia un mensaje al mundo. ¿Cuál mensaje? El que yo acabo de anunciar aquí en 3 minutos. Reconcíliense con Dios. Reconciliados con Dios. Y era la invitación que nos hacía el Señor en su palabra hace 8 días al estar acá. El Señor nos hablaba y nos decía, usted vaya a su casa y dígale a su hija, a su hijo, a sus nietos, a sus primos, a sus tíos, reconcíliense con Dios. Claro, el que no hace el oficio de embajador es por 2 razones. La primera, porque somos desobedientes. Porque hay un encargo de Dios para el pueblo, para su pueblo. Sean embajadores. Hablen como, y dice la Escritura, la leíamos hace unos minutos, como en la voz de Dios en ustedes, como Dios hablando en sus bocas. Dígale al mundo, reconcíliate con Dios. Somos embajadores, y quien no lo hace, ya lo dije, pues es por desobediencia, o 2, es por ignorancia bíblica. Es por no entender el Evangelio. Quien no le dice a su familia, ven a la iglesia de Cristo, reconcíliate con Dios. Quien no se sienta y se toma un café con su hijo y le dice, mi amor, reconcíliate con Dios. Si no es por desobediencia, es porque creemos que nuestros hijos son creyentes cuando no lo son. Es porque creemos que son hijos de Dios cuando solamente son criaturas necesitadas del Evangelio de Jesucristo. Necesitadas de conocer una noticia, mis amados hermanos, que por causa del pecado vino la muerte, que por causa del hacer pecado estamos distanciados del único Dios verdadero. Quien hace pecado no verá a Dios, así diga que es hijo de Dios. Por eso la necesidad de ser embajadores, iglesia. Porque las personas del común se echan la bendición y creen que son hijos de Dios, pero salen a hacer pecado, a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, a robar, a mentir, a adulterar, a ir en contra de la voluntad de Dios. Por ende, se invita al arrepentimiento. El apóstol Pablo invita al arrepentimiento a la iglesia local de Corinto, y el Señor nos invita a nosotros hoy aquí al arrepentimiento. Y que no solamente nos podamos arrepentir como iglesia hoy acá, sino que también viniendo delante de Jesucristo, quien es abundante para perdonar. Hermanos, Él nos perdona. No hay pecado que Cristo no borre. Solo necesitamos esa actitud de reconocer nuestro error, nuestro pecado, y venir delante de Él. Y 2, contarle al mundo que hay una oportunidad de reconciliarse con Dios. Se llama Jesucristo. Dios se quiere reconciliar con el mundo. Por eso envió a su Hijo. Y por eso le llamamos Salvador. ¿Sabía eso? Jesús significa Salvador. Eso significa Jesús. ¿Y Salvador de qué? Salvador de la ira de Dios que será derramada sobre los hombres que no se arrepientan. Pero quien viene en arrepentimiento y fe, quien confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Ahora, esto mismo lo dice Pablo a los corintios y les pide que sean embajadores, que anuncien esto al mundo. Ahora, en el capítulo 6, que es el que nos corresponde al día de hoy, hermanos, se desarrolla de manera interesante desde la siguiente perspectiva. Hay unos argumentos aquí importantes que Pablo le presenta a los corintios. Mírenlos en la pantalla. Y bueno, él inicia el capítulo 6 desarrollando estos argumentos que nos serán de bendición como iglesia contemporánea los próximos 2 domingos. ¿Vale? Estos 5 argumentos los vamos a revisar en 2 domingos. Y además continúan el hilo conductor que hemos venido trabajando en el capítulo anterior. ¿Qué significa esto?
Pablo les dice, sean embajadores, vaya, prediquen el evangelio, cuéntenle al mundo, Corinto, cuéntenle al mundo que necesita reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Pero luego entra en primera instancia en el capítulo 6 a exhortarlos de forma adicional. Hay una exhortación adicional que Pablo presentará allí, en el verso 1 y 2. Luego de ello, en segunda instancia, en el capítulo 6, usted encontrará que Pablo cuenta aflicciones que él ha tenido como genuino ministro y les dice a ellos, al ser ustedes embajadores, al ser obedientes al encargo que Dios les hace de ser embajadores, vamos a tener que experimentar algunas aflicciones. Entonces él las va a presentar. Ya las leímos, pero ya las vamos a ver puntualmente cuáles son esas aflicciones, las aflicciones de un embajador del reino de Jesucristo. Y número 3, que hasta allí vamos a llegar hoy, el apóstol Pablo presenta unas virtudes a desarrollar en el carácter de un embajador del reino. Es decir, él les dice, aquel que haga caso al encargo que Dios hace a su pueblo y sea embajador, el que se ponga los guantes, el delantal y predique el evangelio, esa persona va a desarrollar algo particular en el carácter que lo va a presentar allí, ya lo vamos a revisar. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, hermanos, desarrollémoslo en primera instancia desde el primer argumento. El apóstol Pablo presenta a la iglesia local de Corinto y en el aplicativo a nosotros, Santa Gracia, hermanos, el Señor nos habla acerca de una exhortación adicional como iglesia de Corinto y como iglesia de Santa Gracia. Miremos el verso 1 y 2, ahí usted la encuentra la exhortación adicional. Estamos en el capítulo 6, segunda a los Corintios 6, verso 1 y 2, exhortación adicional. Dice, conociendo pues, así pues, les dice, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Está hablando Pablo, ¿no? Pablo y su equipo de servidores, de ministros. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos se refiere a Cristo, ¿no? Sí. Os exhortamos, da la exhortación adicional a ustedes, cristianos de Corinto y de Pradera, Bogotá. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice el Señor, ¿qué dice? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué estamos viendo acá? Una exhortación adicional de entrada en el capítulo 6. ¿Sabe por qué Pablo nos exhorta adicionalmente? O sea, otra vez. Porque aquí hay algo importante que no podemos perder del radar. Y lo que está sucediendo es que Pablo entiende como pastor al redactar esta carta. Él entiende que dentro de la comunidad de Corinto, de la iglesia local de Corinto, hay dos grupos. Hay dos grupos de receptores. ¿Cuáles son esos dos grupos? El primer grupo, el grupo de los que son salvos por la gracia de Dios, o sea, que sí son regenerados, han nacido de nuevo. Pero hay un segundo grupo que es el de los no regenerados. Son religiosos, pero no han nacido de nuevo. Es decir, se lo parafraseo, el apóstol Pablo tiene la sospecha de que le está escribiendo a una iglesia en donde hay cristianos y en donde hay cristiandad, en donde hay verdaderos cristianos, hijos de Dios, y en donde hay gente que no ha nacido de nuevo, que practica el pecado, pero que dice ser creyentes. Entonces el apóstol Pablo les pide adicionalmente, pensando sobre todo en estos dos grupos de personas, les pide que no tomen en vano la oportunidad de reconciliación con el Padre por medio de la obra del Hijo, como el Señor lo hace hoy con nosotros. No tomen en vano. Y hay algo importante aquí, les cita Isaías 49:8. ¿Sí lo nota? En el versículo 2, porque dice, esto es Isaías 49:8, el tiempo aceptable te he oído, el día de la salvación te he socorrido. ¿Por qué les cita
Isaías 49, pues anima. Acuérdense que hay dos grupos. Al primer grupo, los que son verdaderos hijos de Dios, los anima a que recuerden el día en el que nacieron de nuevo. O sea, les dice, con esto les quiere decir, os exhorto adicionalmente a que no olviden en el momento en que ustedes fueron llamados por la gracia de Dios de muerte a vida por medio de Jesucristo. No lo olviden. No se dejen contaminar con el mundo, no pierdan lo que Dios en gracia les dio. Los exhorto adicionalmente para que recuerden ese día hermoso de gracia, ese momento en el que fueron oídos en su arrepentimiento y perdonados, ese día de salvación y socorro. Isaías 49:8. Pero como hay un segundo grupo acá, también exhorta a ese segundo grupo que no ha nacido de nuevo, que sí va a la iglesia de manera ocasional y gloria a Dios, pero en realidad no han nacido de nuevo. A este segundo grupo también los exhorta para que, si no se han arrepentido verdaderamente, el día es hoy, les dice. Hay un día, Isaías 49:8. En tiempo aceptable te he oído, el día de salvación te he socorrido. Y para ese segundo grupo el día de salvación es ese: que se arrepientan, que se reconcilien con Dios, que aprovechen la oportunidad única de reconciliación con el Padre por medio del Hijo Jesucristo. Y esto mismo nos dice el Señor hoy, en este primer punto aquí. Tanto al primer grupo, aquí puede que haya cristianos de hace tiempo, ¿no? Habemos personas que llevamos mucho tiempo en la fe y el Señor nos recuerda algo. Nos exhorta de forma adicional. ¿A qué? A que como hijos no tomemos en poco lo que hizo el Señor por nosotros, que fue reconciliarnos por medio de Cristo. Y también aquí pueden haber personas que no han tenido una relación con Dios. Tal vez han sido religiosos toda su vida, o tal vez han sido ateos o agnósticos, pero el Señor hoy en su palabra nos llama a algo hermoso: a reconciliarnos con el Padre por medio de Jesucristo. Dios quiere reconciliarse contigo, que estás aquí hoy sentado, que escuchas esta predicación. No lo tomes en poco. No tomes en poco este momento, porque es un momento hermoso. Mira, el día de mañana nadie sabe cuándo va a morir. Nadie lo sabe. Puede ser más temprano que tarde, tú no lo sabes. Nadie tiene la vida comprada, escúchame. El día de mañana todos vamos a ver el rostro de Dios. Y delante de Él solo tenemos una oportunidad de reconciliarnos, y es aquí, ahora. Por eso el apóstol Pablo exhorta adicionalmente, porque él entiende lo importante de estar en esta tierra en actitud de arrepentimiento y fe. No se trata de cuán religioso seas, ¿sabes? Es que no se trata de la religión, no se trata de la religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? Una cantidad de palabras, una cantidad de liturgias, una cantidad de acciones que a la verdad no hablan honestamente de quiénes somos. ¿Qué habla de quiénes somos? Lo dice la Escritura en el libro de Santiago. Nuestras obras hablan de quiénes somos: el arrepentimiento y la fe. El dejarlo todo y venir a Cristo habla de quiénes somos. Dejar el pecado y venir a Cristo. Ahora, este primer punto, despejado ya en este momento, esa exhortación adicional de Pablo a la iglesia y del Señor a nosotros: no tomen en poco. Diga conmigo: no tomes en poco. Y pasamos al punto número 2. Un punto número 2, el cual es, en el capítulo 6, el apóstol Pablo presenta unas aflicciones, las aflicciones del embajador de Cristo, y él se pone allí, ¿no? Al frente, porque él ha sido embajador. Mírenme acá, por favor, y aquí entramos al centro de la predicación. El apóstol Pablo en el capítulo 5 lo termina pidiéndole a la iglesia que prediquen el evangelio. Les dice: sean embajadores. Ahora les dice: pero ser embajadores tiene un costo de aflicciones. O sea, les advierte. Pero no para desanimarlos, ¿no, iglesia? Ni para desanimarnos a nosotros, sino es una advertencia, como dice el dicho popular: soldado advertido,
no muere en guerra. Entonces no vaya a morir en la guerra. Usted es un embajador, el Señor lo manda a que predique, a que le cuente al mundo, un mundo que cree que es hijo de Dios. Pues usted les va a contar como embajador. Espérese, más bien reconcíliense con Dios. Ese ejercicio, ese oficio del ser embajador trae consigo unas aflicciones. Que yo, les dice Pablo, que yo como embajador he tenido que sobrellevar. ¿Cuáles son esas aflicciones? Miremoslas en el verso 3, hermanos. Dice capítulo 6, verso 3. Aquí empieza el listado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, estoy en el 4, en mucha paciencia, en tribulaciones, ahí empieza el listado. Tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Hasta ahí están las aflicciones ¿de quién? De aquel que es embajador de Jesucristo. Es decir, aquel que se toma en serio la tarea de predicar el Evangelio, de anunciarle al mundo que tiene que reconciliarse. Por favor, reconcíliate con Dios. Esto trae como consecuencia este listado. Pero vamos despacio, hermanos, porque en el verso 3, él entra diciéndoles algo así como, no damos papaya. ¿Sí lo nota? Versículo 3. Como embajadores del reino de Cristo, no le damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos papaya. Ojo con esto. Un embajador del reino de Cristo, alguien que está predicando el Evangelio, no puede dar papaya. ¿Y qué es dar papaya, hermano? ¿Qué es dar papaya? Pues ahí lo está diciendo en el verso 3. Yo no se lo estoy parafraseando vulgarmente, ¿no? Porque no dice dar papaya. Eso es una frase muy coloquial de nuestro contexto. Pero sí, literalmente les está diciendo, como embajadores del reino de Cristo, no le damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Para qué? No para nuestro ego, sino para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y esto es importante. Un embajador del reino de Cristo tiene que saber vivir sin dar papaya. Vivir sin darle la oportunidad a la gente que nosotros, imagínense yo como embajador. Eso es como el embajador es un puesto en términos terrenales políticos. Eso es como el político que en vez de dar ejemplo van dando papaya, andando borracho, manejando ebrio, salen las noticias, boleteándose, y que la gente dice, qué boleta este tipo, en vez de ser ejemplo, mire qué oso. Y usted no sabe quién soy yo. Bueno, a ustedes conocen más la historia, nuestro contexto, ¿no? El apóstol Pablo les está pidiendo que en ese puesto, entre comillas, en su rol de embajadores, en su rol, en su identidad como más que cristianos, embajadores del reino de Cristo, no den papaya. ¿En dónde están comiendo? ¿A dónde están entrando? ¿De qué están hablando? ¿Qué páginas están viendo? ¿A dónde se están metiendo, Corinto? Cristianos de Corinto, no demos papaya. Y él se pone de ejemplo. Él dice, yo soy el apóstol Pablo y yo no doy ocasión, muy bien, no damos a nadie ocasión de tropiezo, no para que hablen mal de nosotros, a él no le importa si hablan bien o mal de él, sino para que el contenido del mensaje del embajador, es decir, el ministerio, no sea vituperado. Y es que piensen lo siguiente, a los corintios puede que estén predicando, y también a la Santa Gracia. Imagínense nosotros predicando el Evangelio, llegando a un contexto y diciéndole a la gente, arrepiéntete, mira, reconcíliate con Dios, ven a Cristo. Y luego salgo a hacer por ahí, quién sabe, una cantidad de cosas que la gente ve en mis estados, ve mi vida, y dicen, pero este viene que reconcíliate con Dios y arrepiéntete, pero mire cómo vive su matrimonio, cómo vive su dieta, cómo persigue el dinero con desespero. O sea, este viene y me invita a que me arrepienta, deje todo y siga, pero es el más avaro de la empresa, es el más, ¿cómo decirlo sin que suene feo? El más ambicioso.
Entonces, aquí hay una exhortación también importante, ¿no? En el punto número 2, antes de pasar a las aflicciones. Tengan cuidado y no den papaya, no le den ocasión de tropiezo a la gente para que vuestro ministerio no sea vituperado. Pues claro, porque el mensaje es claro. Usted y yo podemos ir y decirle a la gente: arrepiéntete de tu pecado. Imagínense yo con mi esposa, voy a ponerme hoy de ejemplo con mi esposa. Vamos a predicarle a los matrimonios y le decimos a una pareja de casados: vengan, arrepiéntanse, vengan a Cristo, vivan en un amor, comuníquense, respétense. Y luego salimos de allá de la casa y nosotros allá en la esquina peleando y gritándonos y respetando yo a mi esposa, o viceversa. Eso es dar papaya, hermano. Entonces la gente, claro, es dar pie para que las personas tropiezan. Y tropiezan el ministerio. Eso les propone Pablo. Sean embajadores, capítulo 5, comuníquenle al mundo que se reconcilien con Dios, pero ustedes no den papaya. Sean ejemplo. Y luego de ello, hermanos, empieza el listado. Ojo, punto número 2. Como embajador de Cristo, usted va a tener que ser advertido, les dice él, de algo que yo ya viví, les dice Pablo. ¿Cuál es el listado? Está en el verso 5. Empieza con... Venga, yo miro si es en el 5 o tal vez antes. Versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y empieza con tribulaciones, en necesidades. Diga conmigo, necesidades. Bueno, aquí hay un primer elemento, un primer tropiezo. Tribulaciones como cuáles: padecer necesidades. Conéctese con la predicación, hermano, porque esto es importante. El que es embajador del reino de Jesucristo, el que hace la tarea juiciosa de anunciar al mundo la necesidad de reconciliarse por medio de Cristo, posiblemente va a padecer necesidad. O sea, no es una mentira, hermano, el pensar que por ser hijo de Dios uno no padece necesidades. Todo lo contrario, el apóstol Pablo presenta como aflicción introductoria la tribulación de padecer necesidades. Él les está diciendo, como embajador, como ministro de Jesucristo, hay una aflicción, la cual es padecer necesidades. ¿Necesidades de qué sentido? Pues es lo que les quiere comunicar, es que hay que aprender a aceptar la posibilidad de pasar por necesidades de todo tipo, hermanos. Necesidades de la vida en este mundo. Él les dice a los de Corinto: yo he sido embajador, yo he predicado el evangelio y he padecido necesidades, estoy padeciendo necesidades. ¿Por qué les dice esto? Acuérdese que en nuestro contexto hay falsos ministros que se acercan a Corinto y le dicen al liderazgo: venga, pero su pastor todo en necesidades. ¿Ese no que es un hijo de Dios? ¿Pero cuál? Si mire, anda pobre, anda en necesidad, no tiene que comer, vive en un barrio feo, no tiene casa, no tiene carro, tiene necesidades. Ese no es hijo de Dios. Ustedes deberían cambiar de pastor. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Les está diciendo: esperen un momentico, yo sé que el engañador les ha venido a endulzar el oído, pero hay algo que ustedes deben saber, iglesia de Corinto, y es que el precio de ser embajador es padecer tribulaciones y necesidades. Es aprender a aceptar la posibilidad de que por predicar el evangelio vamos a pasar necesidades. Predíquelo o no lo predique, ¿saben? Por el hecho de ser cristiano no significa que no vamos a padecer necesidades. Todo lo contrario, necesidades de todo tipo, de ese tipo de necesidades de las cuales no se puede uno escapar. Necesidades que son producto del ejercicio de ser embajador del reino. Pruebas, angustias. Tener que vivir no precisamente en abundancia como le tocaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mire, él sabía trabajar, y como buen judío, él sabía trabajar. Pero él tuvo que dividir su tiempo en dos. Hago ministerio
y que eso es trabajar, eso es un gran trabajo, y al mismo tiempo trabajo para mis necesidades personales. Pero ojo, en el ejercicio de trabajar para el reino, el apóstol tenía que viajar por muchas ciudades, el apóstol tenía que dedicar mucho tiempo al trabajo, al ejercicio ministerial, y eso procuraba necesidades que no podía cubrir. Tener que no vivir precisamente con la abundancia, porque ser embajador trae consigo salir de la zona de comodidad, perder dicha zona de comodidad, perder la posibilidad de vivir, trabajar 12 horas diarias para mí, para hacer plata. Ahora les dice, no, van a tener que reducirse y tener necesidades por trabajar como embajadores de mi reino. Hacer sacrificios, hermanos. Y un verdadero cristiano debe entender esto. Que si estoy en temporada, hermano, en el mundo es temporada, pero en el reino también es temporada de pescar hombres, hermanos. Y hay que tomar la decisión. Un verdadero creyente debe entender este pasaje. Que yo debo ser sabio y debo dividir mi tiempo, aun si tengo que padecer necesidades. El Señor me llama a ser embajador, a predicar el Evangelio y a aceptar, iglesia, aceptar en esta primera aflicción que Él presenta a modo aplicativo para nosotros, el aceptar que es válido padecer necesidades, ¿sabes? Claro, en el mundo no es válido, porque el mundo te mide y me mide por lo que tienes y por lo que tengo. Pero el Señor nos dice, eso no importa. Aprendamos a padecer necesidades. Esto mismo le dijo Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 2. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez, en riqueza y en pobreza. Eso a mí no me interesa, porque yo tengo un propósito, Filipenses: servir en el reino, y todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué nos da la fuerza? ¿Para qué nos fortalece? Para saber vivir en necesidades. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos evitar el esfuerzo de predicar el Evangelio, de sacar tiempo para ir y visitar personas, abrir un grupo de hogar? Porque es que no, yo no puedo dejar de trabajar, no, yo no puedo dejar de... Entonces Dios, pues no, mira, a ver, yo soy cristiano, pero yo eso de ser embajadores, yo no tengo tiempo, yo necesito es... Y aquí Pablo les dice, no, ojo, como ministros, como embajadores del reino, tenemos que aprender a reducirnos y a tener que pasar por necesidades. Pero es que mi hijo tiene 5 pares de tenis, pero yo le quiero comprar 10. Ay, hermano, que tenga 1 o 2 es suficiente, porque hay que sacar tiempo para ser embajador del reino de Cristo, como yo lo he sido, les dice Pablo. Mire, el apóstol Pablo perfectamente se podría dedicar como comerciante a hacer las tiendas, que le iba muy bien, a tiempo completo, que apóstol ni que hablar. Pero él fue obediente, y el Señor lo llamó y le dijo, vas a conocer lo que es padecer por mí, vas a ser apóstol. Y él fue obediente, madrugaba bastante. En el libro del doctor César Vidal, Pablo, apóstol para las naciones, yo se los recomiendo, en el capítulo 1, él cuenta el contexto del trabajo del apóstol Pablo, y cuenta cómo el apóstol Pablo pagaba una renta, un arriendo en ciudades particulares en donde el sol a mediodía era insoportable, y los griegos tenían ese espacio para debatir filosofía. Pero el calor era tan intenso que a partir de una hora en particular, tal vez al mediodía, ya los filósofos no querían por el calor estar ahí, y el apóstol pagaba ese espacio y allí predicaba el Evangelio. Pero para poder costear ese gasto, ¿sabe qué tenía que hacer el apóstol? Empezaba su día a las 3 de la mañana. Mientras usted y yo estamos durmiendo, el ministro del Evangelio, el embajador, está trabajando para comer, para suplir su hogar. Con eso a las 11 de la mañana ya había cumplido la cuota y estaba
trabajando para el ministerio, hermanos. Y en la tarde visitando gente. Y en la noche escribiendo las cartas, viajando, siendo servidor del reino de Cristo. ¿Cuál es el aplicativo para nosotros acá, hermanos? Que no queremos pasar necesidades, no queremos madrugar, no queremos trabajar muchas veces y cumplir el encargo de Dios para nuestras vidas, sean embajadores del reino de Cristo. Ni siquiera para orar, hermanos. Van a padecer necesidades. Se presentarán necesidades que nos sacarán de la zona de confort. Ahora, mire el siguiente, ¿no? En el listado de tribulaciones y necesidades, dice luego, en angustias. ¿Sí lo nota? En angustias. Angustias. Hay gente, iglesia, hay personas que creen que ser cristiano es, yo voy a hacerme cristiano para no tener angustia. Y eso es completamente impropio. Al contrario, quien sea embajador del reino de Cristo, iglesia, va a padecer angustia. Se va a angustiar muchas veces. ¿Por qué nos vamos a angustiar? Porque pararse frente a un grupo de amigos, colegas, personas y decirles de parte de Dios, como Dios hablando en mi boca, decirle a su hija, sentarla o a su hijo y decirle, mi amor, yo te amo y porque te amo, te pido que te reconcilies con Dios porque estás en pecado y lo que estás haciendo no está bien. Eso le va a traer aflicciones, hermano. Es probable que su hijo, su hija, su tío, su primo, su amigo, el que sea, lo rechace y se moleste con usted, y eso aflige nuestra alma, pero es parte del paquete del embajador del reino de Cristo. Es probable que ahora, siendo una criatura nueva, como lo presenta el capítulo 5, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y tú como joven adolescente llegas a la universidad y ya no te fumas lo que te fumabas, ya no te tomas lo que te tomabas, ya no conversas como conversabas. Eso te va a traer aflicción, porque los compañeros no entienden y te van a rechazar. Por eso hay tanta falsa cristiandad. La falsa cristiandad no cambia en lo absoluto, no hay nada viejo que haya pasado, no hay cosas hechas nuevas, hay el mismo pecado, pero con una doble identidad. Y digo que soy creyente, pero no lo soy. Capítulo 5, culto pasado, ¿no? He aquí todas las cosas son hechas nuevas, y el tener una vida nueva en Cristo trae aflicciones como estas que está presentando el apóstol aquí. Mira, puede que ni siquiera le digas a la gente, reconcíliate con Dios, pero el hecho de ser nueva criatura en Cristo, hermano, y dejar una vida atrás para empezar una nueva, trae como consecuencia aflicciones, angustias. Ay, no, yo no me quiero angustiar. Yo prefiero vivir a Dios a mi manera. No, hermano, no se puede vivir a Dios a tu manera ni a mi manera, sino a la manera que Él le pide, siendo nuevas criaturas, con vidas nuevas. Y luego continúa en este listado, punto número 2, aflicciones de Pablo como embajador, y él es nuestro representante, nosotros como embajadores. ¿Qué aflicciones tendremos? Listo, ya vimos que tribulaciones, necesidades, angustias. Verso 5, ¿qué dice? Azotes. Azotes. El embajador del reino de Cristo recibirá azotes. Yo me puse a mirar el griego, hermanos, y en el griego ese azote se refiere a puños. O sea, el término apela a golpes de puño. El apóstol Pablo dice eso. De pronto en nuestro contexto siglo XXI nadie le va a pegar a usted un puñetazo por decirle que se arrepienta, que siga a Cristo, que deje todo y que se reconcilie con Dios. Pero en el contexto del apóstol Pablo sí sucedía. ¿Y quiénes eran los más agresivos? Los religiosos, los fariseos. Esos eran de dar trompadas, golpes de puño, azotes. Pero hermanos, azotes aquí también no solo en términos literales, sino azotes a las emociones.
ser embajador del reino de Cristo, iglesia? Predicarle a mi familia, a las personas con mucha ternura, con mucha sabiduría y con mucho amor. Con todo y eso, como lo hacía Cristo, puede traer azotes. Azotes a mis emociones. Que se paren de la mesa, que nos dejen botada la comida, que nos rechacen, que nos azoten el alma. Pero es una advertencia que hace Pablo. Un embajador del reino de Cristo, y lo dice él en primera persona, nosotros lo hemos sufrido, nos han azotado. Entonces no se les extrañe. Esas son las aflicciones del ministro, del embajador, del cristiano que predica. Continúa el listado, luego les dice cárceles, ¿de acuerdo? En cárceles. Él les advierte. ¿Sabe qué? Parece ser que al apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad a predicar como apóstol, él no preguntaba cómo eran los hoteles o cómo eran las casas de donde se iba a quedar. Él preguntaba cómo eran las cárceles. Pablo, bienvenido, te estábamos esperando. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Cómo son las cárceles aquí? Porque él ya sabía lo que le esperaba. No, literal, estar preso, hermano. Ahora, en nuestro contexto latinoamericano, gracias a Dios, no es muy probable, pero sí pasa, que en Colombia, por predicar el evangelio, te lleven preso. Me acordé de algo que me pasó a mí, pero bueno. Hermanos, no es muy probable, pero puede pasar, que por predicar el evangelio te lleven a los tribunales, te demanden, por pedirle arrepentimiento a las personas, por invitarlos a que abandonen su pecado, y lo podemos hacer con mucho amor y con mucho respeto. Pero con todo ello es posible que haya cárceles. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 22, vemos al apóstol preso. O sea, le está hablando porque lo ha vivido. Luego continúa en el listado de aflicciones del segundo punto, tumultos. ¿Sí lo nota? Versículo 5, ¿no? Azotes, cárceles, en tumultos. ¿Qué significa eso, hermano? Que un verdadero cristiano predica el evangelio. Es embajador del reino de Cristo. Un verdadero cristiano le anuncia al mundo: por favor, reconcíliate con Dios. Y consecuencia de ello será la aflicción del tumulto. Cuando usted va al griego, usted dice tumultos, ¿cómo así? Cuando usted va al griego, usted se va a encontrar que se refiere a disturbios. ¿Usted ha estado en una protesta? Eso es un tumulto, al tumulto que se refiere allí. Van a haber personas que van a protestar, y el apóstol Pablo lo dice porque a él le pasó. A él le armaron en la ciudad de Éfeso, por ejemplo, le armaron disturbio, le armaron tumulto. Los comerciantes que vendían las estatuas de yeso a la diosa pagana, la gente ya no las estaba comprando porque Pablo les estaba predicando acerca del verdadero Dios en Cristo Jesús. Claro, los comerciantes se les baja la venta, ellos se reúnen, le hacen tumulto, le hacen disturbio al apóstol Pablo. ¿Por qué? Por ser embajador del reino de Cristo. Y eso mismo que sucedió en la ciudad de Éfeso, la estatua de Diana de los Efesios, una deidad pagana, una diosa falsa, un pedazo de yeso, que en dicha ciudad veneraban. Ahora la ciudad se estaba arrepintiendo, estaba viniendo en arrepentimiento y fe a Cristo, y estaban dejando de comprar dichas estatuas. Claro, lo mismo puede suceder en nuestro contexto, ¿sabes? Que las personas a las que nosotros, como embajadores de Cristo, les invitemos en el arrepentimiento y en la fe a que se reconcilien con Dios y abandonen la idolatría, pues esto puede generar un trastorno, un tumulto, un disturbio en la familia. Nosotros lo hemos vivido y es inevadible, hermanos.
Esa idea de que no, yo voy a vivir, no, Pablo no la sabe hacer, Pablito, usted. Yo sí, en cambio, voy a ser el cristiano bíblico y al mismo tiempo que todos me quieran. Eso es imposible, hermano. Ni Jesús pudo. Entonces, yo creería y pienso al leer esto, hermanos, a modo aplicativo en este espacio, que la predicación de hoy es linda por eso, iglesia, porque nos advierte. ¿Sabes? Como cuando el papá le decía al niño, no, va a enseñarle a su papá a ser hijos. O sea, usted no lo va a hacer mejor que yo. Y aquí hay una advertencia. Es inevadible este listado de aflicciones. Y si tú te quieres llevar bien con todo el mundo y quieres ser cool y genial, no sirves para ser hijo de Dios. Y menos embajador del reino de Dios. Porque el mensaje que porta el embajador es un mensaje de amor. Es el mejor mensaje que pueda usted cualquier persona escuchar en el mundo. Pero es un mensaje que el mundo no quiere escuchar. Yo no quiero escuchar que soy enemigo de Dios. A mí me da pena Dios, pero usted a mí me hace caso y usted me recibe como soy. No voy a dejar mi pecado. Ese es el mundo. Y el embajador viene de parte de Dios y le dice al mundo, a mí me da pena, mundo, pero si no dejas tu pecado, recibirás ira eterna. Ahí está la enemistad. ¿Quién puede ser cool ahí? Genial y chévere. A usted le parecerá pronto, no sé lo que yo estoy diciendo, pero es tan delicado esto que hay comunidades religiosas que empezaron bien y terminaron torciéndose, porque quieren ser cool. Y cambian el mensaje del embajador de reconcíliese con Dios por un mensaje cool, para que el mundo los quiera. Y terminan haciendo stand-up comedy o otro tipo de estrategias fuera de lo que hace un embajador del reino de Cristo. Y claro, eso sí le gusta a la gente, obviamente. Ahora continuemos en el listado, porque luego continúa Pablo diciendo allí, vamos en tumultos, ¿no? Revueltas civiles, marchas de la masa. Ahora les dice trabajos, ¿de acuerdo? Versículo 5. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Trabajos. Este me encanta, hermanos. El embajador del reino de Cristo, quien está predicando al mundo, quien hace la tarea juiciosa. Un cristiano que hace lo que tiene que hacer, lo que Dios lo manda a hacer, va a vivir trabajos, hermanos, va a pasar trabajos. Y esto se refiere, ya me había adelantado un poquito, ¿no? A la doble porción de trabajo. ¿Por qué? Porque primero hay que buscar el sustento propio, el sustento de la familia, y añadido a eso hay que buscar el ejercicio ministerial, y eso es trabajo, hermano, eso lo deja uno exhausto. Trabajos. Claro, el hermano en Cristo que no predica, que no tiene ministerio, que no saca tiempo para servir en absolutamente nada, pues tiene todo el tiempo para él mismo, para trabajar para él mismo y para su propio vientre. Pero un cristiano que se ha arrepentido y a la luz de 2 Corintios capítulo 5 entiende que Dios le hace un encargo y obedece, tendrá que padecer trabajo, hermano, tendrá que trabajar duro, porque tendrá que apartar un día para realizar un grupo de hogar, porque tendrá que sacar un día de su trabajo, de sus 8 horas de trabajo, adicional a ello, tendrá que ir a un lugar a predicar el evangelio, a enseñarle a personas, a discipular, a tener discípulos, porque el Señor te llama a tener discípulos. ¿Sabías eso? Tú deberías tener gente que te sigue. Eso es bíblico. Hagan discípulos. Es el encargo de Jesucristo a sus 12 apóstoles. Y el Señor quiere que tú tengas discípulos. ¿Quién te sigue a ti, hermano? ¿Quién te sigue a ti? A las mujeres yo les pregunto respetuosamente, con mucho amor, hermanas, esto no es un regaño, es una predicación linda de amor. ¿Quién te sigue a ti? Habrá alguna que dice, a mí me sigue mi hija, mi sobrina, mi nieta, mi hermana.
Yo he hecho la tarea, pastor, yo he predicado en mi casa y yo les enseño, yo saco el tiempo, incluso las llamé, hice un grupo de WhatsApp y los martes nos vemos, estoy hablando aquí, carrera, y los martes nos vemos y estudiamos 1 hora y oramos. Eso es tener discípulos, hermanos. Y usted el sábado cuando tiene discípulos, usted el sábado los está llamando, los está escribiendo, hola, acuérdate que mañana es el día del Señor, llega tempranito y salimos a almorzar. Uno tiene que, mire hermano, uno se busca estrategias para amar a la gente. Porque al final este es un trabajo lindo, hermano. El Señor te encomienda un trabajo a ti. Y esto lo debes saber. Créeme que tú no estás, mira, la vida del cristiano no es venir solo a la iglesia toda la vida. Y llegó Cristo por segunda vez y usted, ¿qué hizo por Dios? ¿Cuándo fue embajador? ¿A quién le enseñó? ¿Cuál es nuestra labor, hermanos? Tener discípulos y que nos superen. Ahí usted hizo la tarea. Cuando yo vea que ustedes a mí me superen como pastor, hermanos, que ustedes estudien, así que yo los cogí chiquitos y yo mañana los vea y yo diga, ustedes son mejores que yo, esa es mi labor. Hice la tarea, estoy tranquilo. Pastor, y si usted hizo maestría, yo hago doctorado, hermano, háganlo. Pastor, y si usted abrió la iglesia Santa Gracia, pues yo le apoyo en la iglesia, pastoreo con usted, sirvo con usted, predico con usted, y que predique mejor que yo, ojalá. Eso no me puede poner a mi madre, al contrario. Tú estás llamado a tener discípulos. ¿Quién te sigue, hermano? ¿Quién te busca en crisis? Suena tu celular y te preguntan, oye, oré por mí, ayúdame, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo respondo? Eso es tener discípulos y eso nos llama el Señor. Y para eso, hermano, eso no llega solo. Hay que trabajar. La cristiandad de hoy no quiere trabajar. No quiere. Hay 3 tipos de cristianos hoy. El que no quiere trabajar ni en el reino ni en la vida. Ese es uno. Hay otro tipo que quiere trabajar mucho en la vida, pero nada en el reino. Y lo llaman uno a servir, no estoy trabajando. Y hay un tercer, que es el que nos propone el pasaje. El que sabe dividir el tiempo. ¿Está cansado? Sí. Este hermano siempre está cansado, ¿sabe? No lo critique. No lo critique porque este está haciendo la tarea, ¿sabe? La que tú y yo no hacemos. Es que este lo llamamos a jugar, pero nunca, a jugar fútbol, pero nunca está. Es que ¿por qué no está? Porque está haciendo la tarea, hermano, la que tú tal vez no haces. No lo critique. Avanza de la siguiente manera, hermanos. Dice trabajos, pero luego dice desvelos. ¿Sí lo nota? Un verdadero embajador del reino, un cristiano que predica, que es obediente al mandato y habla como si Dios hablase por medio de él. Reconcíliense con Dios. Un cristiano que tiene un grupo en la casa, un cristiano que con sus amigos los invita a leer la Biblia, un cristiano que hace y trabaja para el reino, hermano, se desvela. Pues claro, ¿por qué? Porque también es papá, porque también es esposa, esposo, porque también lava la loza, porque también tiene obligaciones en términos terrenales. Entonces, ¿a qué horas hago? Pues hermano, la madrugada es excelente para eso. La noche se desvela. Y el apóstol Pablo sabía desvelarse. Los discípulos llaman, hay que salir, hay que enseñar, hay que predicar, hay que visitar. Qué linda que es mi casa, pastor. Dios me dio mi casa y la tengo limpia. Gloria a Dios, eso es un trabajo lindo. Hazlo. Pero después sales a trabajar para el reino de Cristo. Esto le dice Pablo a los hermanos de Corinto. Yo he vivido, les dice Pablo, ustedes me están juzgando allá con unos falsos ministros, murmuran de mí, que soy pobre y no, pero mire, ¿sabe qué? Les dice él,
Yo he sido azotado. Yo he estado en la cárcel. A mí me han hecho tumultos, me han hecho disturbios, revueltas. Yo trabajo a doble tiempo. Yo me he desvelado. Si quieren murmurar de mí, les dice Pablo, pues estas son mis credenciales. Estas son mis credenciales. Desvelos. Las exigencias del ministerio de Pablo le generaban tener que trasnochar, pasar días en vela, visitar, viajar, acompañar, sacrificando hasta el sueño, hermano. Ahora, esto nos confronta bastante porque vemos muchos de nosotros hoy que delante de este texto nos da vergüenza porque nos desvelamos, sí, pero en el ocio. O sea, mientras el ministro, el embajador se desvela porque está haciendo reino, hermano. Esta es la razón por la cual cuando vayamos delante del Señor habrán galardones. Se lo aseguro, hermano. Si usted ha visto la entrega de los premios Oscar, eso no es nada. Van a haber entrega de galardones y van a pasar al frente personas que están viviendo estas aflicciones. Y usted se va a asustar, hermano, porque ustedes que se acordarán de mí, hermanos, cuando estemos en el cielo y el Señor allá en el trono, en su santo trono está Cristo y al lado de Cristo alguien llamará, yo no sé quién será, y con ustedes vamos a entregarle galardón al que más desveló y trabajó por el reino en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y ¡pum! Llaman a uno. ¿Y este quién es? Ni podcast tenía, ni canal en YouTube. Bueno, el tipo estaba, o la mujer estaba trabajando, y allá está el premio. ¿Y saben cuál es el punto? La salvación no se gana por obras, pero el galardón se gana por obras. Y muchos estaremos, hermanos, ojalá todos allá estaremos recibiendo galardones. Imagínese que usted lo llamen allá en el cielo y usted pase y reciba el premio. Quiero agradecer al Señor Jesucristo, este premio es para ti, Señor. O sea, yo no me merezco esto, en realidad yo lo hago porque me tocaba, Señor, es que es lo mínimo, Señor, y me inclino a tus pies mi frente en tus pies al suelo. Y habrá otros que se sentirán mal allá, sentados atrás. Pero yo no hice nada por Cristo, qué vergüenza. Ni un alma. Porque yo estaba ocupado trasnochándome para hacer dinero, y aquí dinero qué, y aquí hay todo, el Señor, ¿qué me traje yo? Esta predicación es confrontante, iglesia, pero el Señor nos habla claramente. ¿Cuánto te has desvelado por Él? Orando. ¿Cuántas horas, hermano? Bueno, ¿no? ¿Cuántos minutos? ¿15? ¿20? ¿Una hora? Ahora, ¿cuánto te has desvelado tratando de cumplir tus sueños en términos terrenales? Buscando el dinero, buscando ascender, buscando la plata, que al final no es nada. Desvelos. Hermano, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí está clarito. Y luego habla de la comida, para los que nos gusta comer. Mire lo que dice: ayunos. Pastor, ya nos habló, ya se metió con mi sueño. Ahora con la comida. No, yo no. Mire, están las escrituras. Aflicciones de un embajador del reino de Cristo. Ayunar. Poco de restaurantes finos, hermano, de langostas. Usted no ve a Pablo ahí chicaneando la langosta. No. Mire, vuelvo y repito el ejemplo. El apóstol Pablo llegaba a una ciudad con un propósito. Cansado de trabajar haciendo tiendas, su negocio, su emprendimiento. Cansado llega a una ciudad. Él pregunta, no cómo, ya lo dije, no cómo son los hoteles, cómo son las cárceles. Y también preguntaba, ¿y cómo es la comida en la cárcel? O mejor, ayuno. Ayunos. Mariscos con vino.
Gloria a Dios si hay una hermana, miren, el ejercicio de la predicación, hay un hermano que es muy lindo y agradecido, como lo han sido ustedes conmigo, ¿saben? Yo doy gloria a Dios por la vida de ustedes. Muchas veces los hemos visitado y ustedes nos han atendido muy bien. Eso es hermoso y eso es una añadidura. Pero no nos debemos acostumbrar a ello, ¿sabe? Porque hay momentos en donde se nos llama como embajadores del reino a aprender a aceptar que podemos pasar por momentos en donde ni comida. Hay varios tipos de ayuno. Hay el ayuno que uno lo hace voluntariamente para menguar la carne, pero aquí no solo se refiere a ese ayuno. Hay ayunos obligados, en donde por estar sirviendo al reino de Cristo, usted no me lo está preguntando, pero aquí no he comido nada. Pero esa es por vocación propia, por menguar mi carne, por estar espiritualmente fuerte, para poder estar aquí siendo embajador del reino de Cristo. Y ese es el precio que hay que pagar. No, a mí no me quite la comida, a mí me da dolor de cabeza, a mí me da mal genio. Hermano, mire, madure, crezca en el Señor, sepa padecer necesidades y ayunar, hermanos. Y habrá momentos, oiga, hermano, habrá momentos que usted está tan ocupado predicando que hasta se le olvida comer, se lo aseguro. Yo se lo digo por experiencia, pero no me crea a mí, mire el texto. El apóstol Pablo lo dice claramente. No, cancéleme el culto del domingo porque es que tengo que ir a desayunar. No, hermano, o sea, pero a usted yo se lo digo con todo respeto, pero hay hermanos que no vienen a la iglesia porque tienen que desayunar, o llegan tarde porque es que tienen que desayunar. Ahora, yo no le estoy diciendo que no desayune, usted verá si ayuna o no ayuna, pero organícese en su tiempo, hermano, llegue temprano, coma tempranito, o sea, usted delante del Señor. Aquí se propone ayunos, porque ayunar es un ejercicio maravilloso. ¿En qué sentido? En el sentido en que nos permite, iglesia, menguar nuestra carne para fortalecer nuestro espíritu. Mírenme aquí un momentico porque esto es importante. A mí nunca el tiempo me ayuda, Dios mío, pero bueno. Ayunar es tan hermoso y es tan bíblico y es tan genial, hermanos, que hasta el cuerpo le sirve, ¿sabes? Pregúntele a su médico lo bueno que es ayunar. Ayunar es genial, le sirve al cerebro. Comer mal no solamente enferma el cuerpo, sino que enferma al cristiano porque le da sueño en el culto. Comerse el tamal, los huevos, el caldo, los incomibles de pan, eso, hermano, usted está aquí sentado y el cuerpo tiene que quemar todo eso, y eso produce un cansancio en el cuerpo que usted está cabeceando en el culto, hermano. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a menguar nuestra carne. Además, vea, pregúntele a su médico, tarea. El pastor me dijo, dígale así, el pastor de mi iglesia me mandó preguntarle. Claro que hay médicos que no tienen, tal vez, no sé, de pronto no lo conozcan o no lo conozcan, pero el tema del ayuno bien hecho, acompañado por un buen médico, es maravilloso para el cerebro, para el cuerpo y para el espíritu en términos bíblicos. Y cuando usted está ayunando, increíblemente su cerebro está más activo, su cuerpo está más dispuesto, el sistema nervioso está más atento. Además adelgaza, hermano, qué bendición. Porque entra en cetosis, gloria a Dios, entonces el cuerpo consume la grasa que usted tiene acumulada. No, mejor dicho, hermano, mire, la Biblia es perfecta, perfecta. Ahí está el apóstol hablándonos acerca de aflicciones de Pablo como genuino ministro. Creo que voy a terminar aquí con el aplicativo. ¿Cuál es nuestro aplicativo? Hermanos, no solo es hora de ayunar, ¿sabe? Con disciplina. No es solamente hora de ayunar para fortalecer nuestra espiritualidad y para sanar nuestro cuerpo.
sino es hora de poner en práctica todas estas aflicciones, o por lo menos aceptarlas, porque van a venir. Iglesia, llegó el momento de menos obesidad física. Yo digo con todo amor y con todo respeto, siendo yo el primero, ¿no? Mi esposa es la que me llama a cuenta, ¿no? Menos obesidad física y más obesidad espiritual. La obesidad es buena, ¿sabe? Pero espiritual. Esa sí es buena. Llegó la hora, hermanos, en términos aplicativos. No voy a poder pasar al tema del título de hoy, que es el tema del carácter, que es el punto siguiente: virtudes a desarrollar en el carácter de un embajador del reino. Lo dejamos pendiente para hoy noche, no se lo pierda. Si usted quiere crecer en el carácter, aquí lo va a encontrar en este pasaje. Lo vamos a exponer. No alcanzamos por tiempo, pero a modo aplicativo, hermano, ¿qué hemos aprendido y qué nos sirve hoy para nuestra vida como cristianos, iglesia? Hermanos, en primera instancia, entender el encargo de Dios para nosotros. ¿Se acuerda cuál es el encargo de Dios? Sean embajadores del reino de Cristo. Leámoslo a modo aplicativo, está en el capítulo 5. No importa si nos tenemos que devolver. Mira, ahí está el encargo. Capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice ahí el encargo de Dios para nosotros a modo aplicativo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, de usted y de mí. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado. ¿Quién? Cristo. Por nosotros el Padre lo hizo pecador, para que la iglesia, los cristianos, fuéramos hechos justos delante de Él. Ahí está todo el Evangelio en esos dos versículos. Tremendo, ¿no? Ahora, ahí está el encargo de parte de Dios para nosotros, que seamos embajadores. Listo. Entendiendo eso, iglesia, a modo aplicativo, aquí va. Y es que emprender el encargo de Dios para nosotros traerá posiblemente, escúcheme, posiblemente consigo estas aflicciones que acabamos de escudriñar. Eso viene en el paquete. Sin embargo, es un orgullo, escúchame bien, iglesia, es un orgullo padecer por causa del Evangelio de Cristo. No es una carga, es un orgullo padecer. Es un orgullo padecer por causa del Evangelio. Es un orgullo que tus hijos no te llamen. Mire, ojalá que no lo llamen, no porque usted es mala gente, sino porque usted los ama tanto que les invita al arrepentimiento. Qué triste que a uno no se entienda con la familia, pero no por el Evangelio, sino por cosas de uno, ¿no? Del pecado de uno o de ellos. Hay familias que se dividen por dinero. Ese no es nuestro caso, hermanos. Un cristiano no pelea por eso. ¿Por qué? Por lo que acabamos de exponer al comienzo del culto. No vamos a darle papaya para que nuestro ministerio sea vituperado. Yo por plata no voy a, ni siquiera por mí, hermano, me toca desprenderme de eso. ¿Por qué? Para que no tenga nada que decir en contra de mi ministerio. Nada, nada. Ahora, hermanos en Cristo, emprender el encargo de Dios para nosotros va a traer situaciones ya expuestas en esta predicación, iglesia. Azotes, necesidades, angustias, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. No hay más. Esos son. Tal vez vendrán más, pero la Biblia presenta estos. Sin embargo, iglesia, es un orgullo padecer por causa del Evangelio. Y es más honroso presentarse delante de Dios mañana habiendo padecido por Cristo. No en extrema comodidad, qué gozo delante del Señor. Es más honroso llegar al reino, hermano,
diciendo: Cristo, llegué acá y estoy aquí y padecí por ti, a llegar oliendo sabroso. Señor, ¿y qué hiciste? No sudaste ni un poquito por mí, ¿verdad? Pero por ti sí sudaste, por tu trabajo, por tu jefe, por tu empresa, por tus hijos, por tu casa y por mí. Nunca te trasnochaste por mí, pero sí lo hiciste por ti. Esto es triste, hermanos, pero al mismo tiempo es hermoso, porque estamos siendo advertidos, iglesia. Es una oportunidad para nosotros de emprender ministerio, de iniciar el encargo que Dios hace a cada uno de ustedes. Que no vengan solos a la iglesia, que tengan discípulos, hermanos, y que aprendan a padecer por ellos, porque la gente no es fácil. Y esto lo advierte Pablo. Mire, hay hermanos, y yo también lo he vivido, y hermano, es así, es que está en la Biblia, es inevitable. Y habrá quienes les demos la vida, hermano, de verdad, literal, que dejemos nuestros hijos, nuestros cónyuges por ir a atenderlos, y mañana, ¿sabe cuál es su actitud en agradecimiento? Hablar mal de usted, abandonarlo a usted, murmurar de usted. Pues le está pasando al apóstol Pablo, no nos va a pasar a nosotros, hermanos. Pero eso es parte del paquete. Estamos llamados a estar afligidos. Recíbanlo con amor, iglesia. Recíbanlo, no se sorprenda, ¿sabe? Nadie le está diciendo que reprima de sus emociones. Llórelos, padézcalos. Pero mire a Jesús, no lo mire a ella ni a él cuando sea usted afligido. Mire a Cristo y dele gloria a Cristo, y recuerde esta predicación. Señor, tú me lo dijiste. Y nunca guarde nada en su corazón contra nadie, hermano en Cristo. Nunca, no lo permita. Bendiga a la gente que lo maldice. Bendiga a la gente que se va de su... esa gente que usted amó y que fue y le pagó el precio y ya no lo quiere ver a usted ni en pintura. Nunca hable mal de nadie, iglesia. Nunca. Bendígalos. Ore por ellos. Si le hicieron mal, si lo robaron, si lo vituperaron, no le cuente a nadie, hermano. Cuéntele al Señor. Y no hable mal de la gente. Eso nunca puede pasar. Nunca. Hay cosas buenas que la gente tuvo. Hable de las cosas buenas. Como un papá nunca habla mal de su hijo cuando se va y le hace cosas malas. Eso es muy raro, un papá que haga eso. El papá se calla y sufre solo, pero recuerda a su hijo con lo bonito que... y le cuenta a la gente. Eso hace un cristiano bíblico, hermano, un ministro, un embajador del rey. En ese orden de ideas, la motivación es esta, hermanos, a que no nos desanimemos con esta predicación porque se presentaron aflicciones, sino que más bien nos preparemos para enfrentarlas como el soldado que va a ir a Irak, o va a ir a Siria, o va a ir a Rusia, y sabe que en el paquete pueden venir aflicciones, pero ya mentalmente estoy preparado para lo que sea y voy firme. Y muero por mi patria, en este caso muero por el reino de Cristo. Amén. Amén. Pongámonos en pie.